María Dueñas, y hoy seguimos con una amiga del Aula de Cultura del Comercio y amiguísima de esta semana, Marta Robles, que no se pierde una semana siempre que puede. Gracias, Marta, y bienvenida. Muchísimas gracias por recibirme. Y sabes que, en efecto, si puedo, no me pierdo nunca una semana negra. Damos la bienvenida también, no solo a las personas que están aquí, sino a quienes nos están siguiendo a través del comercio.es, que estamos retransmitiendo en directo esta presentación, y también del canal de la Semana Negra. Pues Marta Robles no necesita mucha presentación, es un rostro conocido, conocidísimo por todos ustedes, pero conviene recordar que Marta Robles no es solo una cara conocida de la televisión, tiene una amplísima trayectoria periodística y además es una escritora con, si no he perdido la cuenta, 15 libros en su haber, novelas, ensayos. Marta es una gran novelista y tiene novelas negras con el adorable Roures de protagonista, ha sido finalista de los premios de la semana, pero hoy no viene con una novela, viene con un libro, podemos decir un libro de ensayo, un libro de historia y casi un libro de relatos, porque es lo que va encadenando Marta en estas pasiones carnales, los amores de los reyes que cambiaron la historia de España. Este libro es un repaso por la historia de España, pues empieza en el último rey Godo, en Rodrigo, acaba en Alfonso XIII, y es un libro que habla de amor, pero habla sobre todo de sexo, de mucho sexo. No solo habla de amor y sexo, habla también de misterios, de pasiones, de verdades, de leyendas. Y les decía que parece casi un libro de relatos, porque a pesar de llevar detrás, y ahora nos lo contará, me imagino que una ingentísima documentación, Marta lo cuenta casi como si fuera pues, una sucesión de cuentos, ¿no? Y si quieres empezamos por ahí, Marta, por cómo fue el proceso hasta que diste con este libro, de ese proceso de documentación que es un repaso por la historia de España de muchos siglos. Pues sí, bueno, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, por haber venido a compartir con nosotros estas pasiones de carnales, estos amores de los reyes que de verdad cambiaron la historia de España y que la habrían cambiado hubieran sido reyes o no. Es decir, las pasiones de los poderosos cambian el devenir de los acontecimientos y cambian nuestras vidas. Las pasiones de todos nosotros también nos cambian las nuestras, pero solo las nuestras y la de los que la comparten con nosotros, pero realmente las de los poderosos cambian la de todos nosotros. Este libro es un libro que es quizás mi mayor aventura literaria. Es un libro que ha requerido de muchísima ambición literaria para poder ser llevado a cabo, porque cuando a mí me lo propuso Ana Rosa Semprún fue después de las tres novelas que yo había escrito del detective Roures, que me habían dejado muy tocada el corazón y necesitaba hacer una pequeña pausa antes de acometer la siguiente aventura del detective Roures, que ya, por cierto, está bailando en mi cabeza. ¡Ah, qué bien, qué alegría! Y entonces hubo un momento que decidí que necesitaba descansar, y entonces Ana Rosa Semprún me habló de un libro que había en México que se llamaba Arrebatos carnales, en el cual, a través de 2 o 3 personajes, un autor mexicano contaba de una manera muy, muy novelada partes importantísimas de la historia de México. Y entonces a mí siempre me ha gustado mucho la historia y siempre me ha parecido que a veces está tan mal contada que, en vez de invitar a todo el mundo a que se zambulla dentro de ella, lo que hace es apartarla. Y entonces yo pensé que lo que quería hacer no era ir por 2 o 3 personajes, sino abarcar un poco toda la historia de España, hacer la radiografía de la historia de España a través de las pasiones carnales. ¿Por qué? Pues porque sabía que, entre otras cosas, esto no era nada nuevo. El historiador Suetonio, en el siglo I, ya se zambulló en todas las pasiones carnales de los emperadores, porque sabía que, aunque muchas veces pensemos que las distancias se toman realmente en los campos de batalla o en las audiencias, donde realmente se acaban tomando es en las distancias cortas. De hecho, a mí una cosa que me llamó especialmente la atención y fue lo que me hizo querer de verdad zambullirme en esta historia fue recordar que uno de los libros que más me ha marcado a mí es el Calígula de Albert Camus, un libro que comienza con la muerte del amante de Calígula, que era su hermana, Drusila. Él estaba enamorado de Drusila y de otras amantes,
pero sobre todo de Drusila. Y cuando Drusila muere, este Cayo pasa de ser el mejor Cayo de la historia de Roma a ser el hombre más cruel de la propia historia de Roma. Entonces me parecía tan determinante que pensé que eso seguramente habría sucedido en las historias de todos los lugares, incluido nuestro país. Y decidí, como digo, hacer esa radiografía de la historia de España yendo desde el siglo VIII hasta el siglo XX, desde el rey Rodrigo hasta Alfonso XIII, con la complicación de que desde Rodrigo hasta los reyes católicos hay tantas ramificaciones de reyes, reinas, hijos ilegítimos y toda suerte de dinastías, que es muy difícil elegir exactamente cómo ir urdiendo un poquito la propia historia. Al final creo que lo conseguí. Me ayudó bastante Juan Eslava Galán, que es para mí quizás la persona que mejor cuenta la historia, porque la cuenta con perspectiva, pero con sentido del humor, y también como si fuera un poco un relato, sin hacerla pesada y sin esta erudición que a veces nos aleja por completo de la propia historia, ¿no? Y me ayudó, me dijo, mira, léete este libro que tengo descatalogado de hace mucho, y me pasó un libro sobre sexo y digo, pero bueno, yo aquí, y aquí como que... Y entonces empecé a ver algunos episodios que realmente habían sido decisivos en la historia de España a través de las pasiones carnales. Porque, insisto, las pasiones carnales, aparte del sexo, ese sexo que tú dices, es que son el sexo, el amor, el dolor, la traición, las tragedias, los celos y hasta los asesinatos. Con lo cual, en torno a las pasiones carnales es donde de verdad se construye la historia. Abres el libro precisamente con una frase de Oscar Wilde que resume muy bien lo que estás diciendo, ¿no? Todo en la vida trata sobre sexo, excepto el sexo, porque el sexo trata de poder. Así es. Porque sucede algo muy curioso. Cuando hablamos de pasiones carnales de reyes, lo hacemos porque realmente durante la historia de España ha habido muchas cabezas coronadas y además que tenían un poder absoluto. Lo cual en algunos momentos de la historia probablemente fuera necesario porque las sociedades estaban verdaderamente desorganizadas y hubiera sido difícil que fuera de otra manera. Pero cuanto más absoluto es el poder, menos se cerca y más abusos suelen cometerse. ¿Y qué es lo que sucede? Que los poderosos, cuando llegan al poder, lo primero que piensan es que son diferentes a los demás y a partir de ese momento opinan que las normas son para los otros, pero no para ellos mismos. Entonces, hay algo curioso que sucede también, y es que nosotros mismos vemos a los poderosos y es como si tuvieran un aura particular y parece que les consentimos que se salten esas normas que nosotros tenemos impuestas. Eso que se llama la erótica del poder, que hace que se vuelvan atractivos los poderosos que antes y sin poder no lo hubieran sido jamás. El poder yo creo que es muy peligroso, hay que tener una personalidad muy, muy sólida para que realmente no corrompa, y lo que es casi imposible es que todos estos personajes tan poderosos que nunca se casaban por amor, porque hay que saber que desde el siglo VIII hasta el siglo XX, hasta Alfonso XII, nadie se casa por amor, no hay ningún rey que se case por amor, solamente se casan por interés de Estado, para anexionar reinos, para establecer alianzas. Entonces, claro, a un Felipe II, que era el rey más poderoso de la historia, en cuyos dominios no se ponía el sol, ¿cómo le iban a decir que iba a tener que renunciar a las pasiones carnales y al amor? Pues obviamente decían que no. Marta, ¿te costó mucho encontrar el tono, desprenderte un poco del dato para ir a ese hilo que vas contando, a esa forma de narrarlo para que realmente te llegue como te llega una historia? Cuentas al final del libro, que me hace mucha gracia, que un buen consejero tuyo te obligó a reescribir el primer capítulo. Sí, concretamente mi marido. Concretamente mi marido, que me dijo que lo tirara. Le dije, ¿te ha gustado? Y me dijo... la confianza, ya sabes. No estás tú, esto es farragoso, tal y cual. Y digo, lo voy a rehacer. Y dice, no, tíralo. Así que lo tiré y empecé de nuevo, pero creo que fue un buen consejo. Este libro tiene una estructura literaria compleja y también bastante ambiciosa. Es un ensayo novelado. Y es un ensayo novelado en el que yo no quiero defraudar al lector de ninguna manera, con lo cual hay 6 páginas de bibliografía al final y no la he puesto toda porque le dije a la editora, no quiero ponerla toda, que se van a pensar que soy Javier Tussell, con lo cual prefiero no poner los tantísimos libros, archivos y documentos que hemos consultado.
Bueno, pues este libro lo que tiene es, digamos, tres partes. Una, la parte ensayística, desde mi propio punto de vista, desde mi perspectiva, con una complicidad enorme con los lectores, con un punto de sentido del humor, pero con datos absolutamente rigurosos y contrastados. Luego está la parte de la novela, que está perfectamente delimitada y que tiene que ver con todos esos primeros siglos donde las informaciones no se pueden contrastar. De hecho, sobre Rodrigo y Pelayo, que aquí se conocen especialmente te quería bien. Preguntar, claro, ahora me preguntas, pero sobre Rodrigo y Pelayo, como sabéis, hay infinidad de versiones y seguirán habiendo, porque hay historiadores que escribieron de parte y al final los datos evidentemente navegan entre la realidad y la leyenda. Entonces, como te decía, está esa parte ensayística, la parte de la leyenda bien delimitada para no defraudar al lector, y luego otra parte que es mi parte de creación, la parte de novelista, que me parece que enriquece bastante el relato porque hace que el lector se pueda ser parte de la historia a través de esos relatos dramatizados. Oye, lo que dices, estamos en Asturias, el libro empieza prácticamente la Reconquista y hay una cosa que me gusta especialmente, bueno, hay, como tú dices, un montón de teorías. Me gusta esa teoría de que la Reconquista empieza por amor. Sí, la Reconquista empieza por amor, pero empecemos con la historia completa, ¿no? El primer relato que recoge Pasiones carnales es un relato terrible. Es un relato terrible, que es el relato de Rodrigo, el último rey visigodo, que, como todos sabéis, tenía un aliado en el norte de África, que era el conde de Ceuta, el conde Don Julián, que tenía una hija que se llamaba Florinda. Y Rodrigo se casa con la reina Angilona, que era la reina más hermosa, era la mujer más hermosa del reino, y que durante su juventud había tonteado mucho precisamente con Pelayo. Pero bueno, claro, el amor no existía en esos momentos, y sí los intereses, y ella se casa con el rey Rodrigo, que además de amarla a ella, pues está todo el día zascandileando con las otras damas de la corte. Cuando el conde Don Julián le dice que quiere que vaya su hija a la corte para recibir una buena educación y para casarla bien, él dice que por supuesto que venga, pero en el mismo momento en el que la chica llega a la corte del rey Rodrigo, él enloquece, se obsesiona de una manera tal que no hace más que estar inventando toda suerte de triquiñuelas para que esa chica esté a su lado, para tratar de conquistarla. Y hay un momento determinado en el que de pronto la ve desnuda, no se sabe si bañándose en una fuente del propio palacio, que es donde yo lo he ubicado, o en el río Tajo, que también hay otra versión que dice que era en el río Tajo. Pero el caso es que cuando la ve desnuda empieza a soñar todo el día con ella, no puede más, hasta que la convence para que vaya a sus aposentos. Y una vez en sus aposentos le dice esa cosa que no hemos escuchado nunca, que es: me va muy mal con la reina, con mi mujer. Y entonces, ella le dice que vale, que muy bien, pero que no quiere nada con él, porque sabe perfectamente que si tiene una aventura con el rey, pues toda su posibilidad de casarse bien se anula por completo. Y el rey no puede evitarlo y la viola. Viola a Florinda da Cava en una violación terrorífica que además acaba con esa imagen tan terrible que yo tengo en la cabeza de que después de la violación vete ya porque yo ya estoy satisfecho, ¿no? Bueno, ella se queda embarazada, pasan los días y sufre muchísimo, y entonces una de sus amigas, Alquifa, le pregunta qué es lo que le ha sucedido y finalmente ella le confiesa lo que ha ocurrido y ella le dice que lo ponga en conocimiento de su padre. Así lo hace y el conde Don Julián monta en cólera y lo que hace es que pacta con los omeyas, pacta además con la otra facción de los visigodos, que no estaba de acuerdo con el propio rey Rodrigo, y en la batalla de Guadalete de 711, cuando el rey Rodrigo se cree que va a encontrar a amigos, aliados, se encuentra a todos los enemigos y pierde la batalla. Ya han avanzado todas las tropas musulmanas y Rodrigo desaparece y nunca más se sabe de él. Se supone que murió en la batalla. Entre tanto, los musulmanes, simplemente por una violación es por lo que se le abre la puerta a los musulmanes y entran en la península ibérica. Y entonces los musulmanes suben hacia Asturias, Rodrigo se sube también hacia Asturias, ahí es donde está Munuza. Rodrigo, además, habla con Munuza para
en fin, para dejarle a cargo a su hermana, Hermesinda, y él decide irse a buscar al amor de su vida, a Egilona, que la han secuestrado precisamente uno de los musulmanes y se la ha llevado al sur para convertirla, sin que Pelayo lo sepa, en Omalismán. Cuando llega Pelayo y se da cuenta de que su querida Egilona, con quien él quería volver a rehacer el reino visigodo, ya no va a poder ser su esposa porque se ha casado con Musa y se ha convertido en otra mujer, pues inmediatamente sube hacia Asturias sin tener ni ejército ni nada, lo construye y por amor y por decencia empieza la reconquista. Como veis, es una historia absolutamente de leyenda que tiene muchísimas más versiones, pero a mí esta desde luego me parece bastante fascinante, y el hecho de que la pasión y el amor estuvieran presentes en la invasión musulmana y en la reconquista me llama mucho la atención. Está plagada iba a decir la novela, fíjate, está plagado el libro de historias fascinantes, no solo de reyes, sino está lleno de secundarios maravillosos y sobre todo de secundarias, porque claro, en estos siglos dense cuenta que el papel de la mujer pues era bastante, bueno. Hay dos Leonores que me fascinan y cuentas y Leonor de Plantagenet y Leonor de Guzmán. Cuéntanos un poco de esas Leonores. Sí, a ver si nos da tiempo, porque claro, tenemos muy poquito tiempo. Tenemos poquísimo tiempo porque quedan 10 minutos. Pero 10 minutos, 12 minutos. Pues voy a ver si voy muy al grano. Leonor de Plantagenet era la mujer de Alfonso VIII de Castilla, que tuvo un matrimonio maravilloso con él. Esta mujer es la hija de Leonor de Aquitania y además la hermana de Ricardo Corazón de León. Y en efecto tuvo un magnífico matrimonio con Alfonso VIII de Castilla, salvo un periodo de 7 años que este se dispersó, porque conoció a la judía de Toledo y con ella se supone que iba por el campo, una de sus palomas mensajeras fue a cazar un halcón, él le tiró una flecha, el ave cayó en el jardín de la hermosa Raquel, y entonces él se quedó locamente enamorado. Tuvieron 7 años de amor, que además en esos 7 años de amor pasaron varias cosas. Primero, que Alfonso VIII se llevó a esta mujer ni más ni menos que al propio palacio. Eso significó que, claro, que la reina no estuviera muy contenta, porque hay que decir que las reinas tragaban bastante en aquellos tiempos, porque como los matrimonios eran por conveniencia, este matrimonio era de 2 personas que se habían casado, uno con 15 años y la otra con 10. Tragaban bastante, e incluso tragaba bastante la propia Iglesia Católica, que mientras los reyes tuvieran concubinas, siempre que hubiera un sustancioso donativo y siempre que no perdieran las batallas, pues tampoco ponían ningún tipo de problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este está tan desbordado que primero pierde la batalla de Alarcos, y además de perder la batalla de Alarcos, empieza a hacer que Toledo cambie absolutamente de fisonomía. De ser una ciudad en la que convivían las 3 culturas, de pronto empieza a estar más llena de judíos que de nada, y tiene muchísimas más prebendas los judíos por el amor que tiene a su judía. Con lo cual, Leonor de Plantagenet se planta, mira tú por dónde, y decide con los poderosos de la corte acabar con la vida de la judía de Toledo. A la judía de Toledo, cuando asesinan a la judía de Toledo, el rey pierde la cabeza, pero pierde la cabeza, es una cosa tremenda, y finalmente manda a su mujer a Galicia, manda a que se vayan todos los que han contribuido en la muerte desterrados, pero parece que se le aparece un ángel. Yo digo que, claro, como no comía, estaba abrazado al féretro y bebía muchísimo, pues el ángel lo podía ver de cualquier manera. Se le aparece un ángel y entonces dice que haga que vuelva su esposa, que reconduzca su vida y que se enfrente de nuevo a los musulmanes. Y eso es exactamente lo que hace, y se queda convertido, pasa a la historia como el héroe de las Navas de Tolosa, y sigue con su mujer, y aquí paz y después gloria, 7 años de... 7 añitos de nada. La otra Leonor que te fascina es una Leonor que nos ha cambiado la vida a todos, que se llama Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán fue la concubina del rey Alfonso XI durante 23 años. Alfonso XI se casó con María de Portugal, y María de Portugal además no se quedaba encinta, y los reyes tenían muy poca paciencia porque su primera obligación era tener un heredero.
Y aparte parece ser que esta mujer, pues bueno, no era la más simpática ni la más bella comparada con la que de pronto se cruza un día en sus vidas, que es una mujer que se llama Leonor de Guzmán, que es extraordinariamente hermosa y encima inteligentísima. Una viuda reciente de la que el rey se enamora por completo y están, como digo, 23 años juntos, 23 años de concubinato en los cuales esta mujer tiene 10 hijos y es tratada dentro y fuera de las fronteras españolas como si fuera la reina de facto y tiene incluso atribuciones de reina. Ella va construyendo un patrimonio bastante sólido y al mismo tiempo colocando a sus hijos en los distintos sitios. Cuando muere el rey, que muere en plena peste bubónica en el campo de batalla, en los brazos de Leonor de Guzmán, que era quien siempre le acompañaba y estaba en la tienda de campaña con el pendón de Castilla, ella coge el cadáver y lo lleva a Sevilla, donde está esperando María de Portugal con su hijo, que ya es el heredero, el único hijo, Pedro, imaginaos, así, ¿no? Dice, ahora ya verás que esta es la mía. Primero la encierran y cuando la encierran, pues ella sigue maniobrando y entonces ahí dicen, se acabó y la mandan a la Talavera de la Reina y la mandan a asesinar. Pero aquí no acaba la historia, porque se venga. Ahí no acaba la historia porque unos años más tarde uno de los hijos de Leonor de Guzmán va a ver a su hermanastro, Pedro I el Cruel, y lo asesina. ¿Quién es este hijo? Es Enrique de Trastámara. Con él se cambia la dinastía, se pasa de la casa de Borgoña a la casa de Trastámara. ¿Y quién desciende de la casa de Trastámara? Ni más ni menos que los reyes católicos. Así que los reyes católicos descienden de una concubina, porque la sangre azul es muy roja. Claro. Y hablando de reyes católicos, hay mujeres muy vilipendiadas por la historia y una de ellas es una de sus hijas, Juana. Juana. Pero fíjate que con el poquito tiempo que tenemos... Sí, no podemos hablar de Juana porque no nos da tiempo. No, déjame solamente que diga una cosa. Por favor, que la he dicho en la rueda de prensa y quiero decirla. Nada me pudre más que Juana la Loca haya pasado a la historia como Juana la Loca y Felipe V, que estaba completamente tarao, no haya pasado a la historia como un tarao. Claro. Felipe V, como sabéis, es el primer Borbón de la historia de España. Y es Felipe d'Anjou y es precisamente porque no había descendencia en la corona por lo que él llega aquí. Pero llega con un trastorno de la personalidad brutal, un trastorno de la personalidad que hace que sea absolutamente ciclotímico y que a veces se presente a las en recepciones con las uñas de los pies largas y sin poderse calzar, oliendo fatal, que de pronto se cree una rana y va cazando los insectos, de hecho se muere tragándose la lengua por eso. Bueno, pues este hombre además, hay que decir dos cosas. La primera, que este hombre tenía dos obsesiones brutales. Una era la sangre y otra el sexo. Que sí, que la corte de España se abrió mucho con los Borbones, que fue de pronto como más Versalles, ¿no? Con más salsa. Pero lo cierto es que este hombre tenía dos enormes obsesiones, una el sexo y otra la sangre. Él iba convencidísimo al campo de batalla porque en el campo de batalla la adrenalina era lo que le mantenía como le tenía que mantener. Pero cuando estaba fuera del campo de batalla tenía que estar todo el rato haciendo el amor. Se casó con María Luisa Gabriela de Saboya y se supone que durante todos los días de su vida estuvo practicando sexo varias veces al día, pero como eso no era suficiente, lo alternaba con la masturbación, porque tenía un enorme temor de Dios y pensaba que la masturbación no era tan mala a ojos de Dios como la infidelidad. Incluso le preguntó a uno de sus confesores, si yo me masturbo pensando en la reina, tendrá menos pena, ¿no? Y a lo que él le dijo que desde luego. Bueno, cuando esta mujer, se supone que todos los días de su vida e incluso después de su muerte, cuando la reina muere, claro, en el reino están tan agobiados que quieren buscarle una esposa como sea. Y entonces aparece una figura increíble que es la de Isabel de Farnesio, una mujer que tuvo que aguantar todas las veleidades de este rey, todos sus caprichos sexuales, empezando porque se acostara el primer día que llegaron a Palacio en la misma habitación, sin ventilar, donde había estado practicando las relaciones sexuales, incluso se supone que con el cuerpo muerto de su anterior esposa. Y ella consiente eso y consiente todas las... Consiente, el dildo, no le queda mucho más remedio. No, bueno, consiente en eso, consiente utilizar el dildo, consiente jugar al impávido, que no les voy a contar qué es, si quieren se lo leen, porque no es momento para contarlo. La gallina ciega, tantas cosas, pero
como ella sabe que este hombre es tan ciclotímico, al final acaba haciéndose tomando las riendas del poder en España, y todos los documentos que aparecen durante esa época van firmados de la siguiente manera: el rey y yo. Con lo cual, ¿quién mandaba en España? Una mujer, una como tantas otras cuyas historias se han silenciado. Hasta tuvimos una reina mora, que también sale aquí. Sí, en el libro está lleno de mujeres que efectivamente han pasado la historia de una manera más discreta, y tú trataste como de rescatar. Hablas del primer Borbón, no queda muy bien parado el primer Borbón, pero bueno, no quedan muy bien parados prácticamente ninguno. Bueno, hay que decir que en todas las dinastías cuecenadas, y que desde luego si planteamos quiénes son los dos reyes más adictos al sexo de toda la historia de España, uno es un Austria y otro es un Borbón. Uno es Felipe IV y el otro es Alfonso XIII. Felipe IV tenía tantas aventuras sexuales y de tan corta duración, y luego además solía meterlas en un convento, que una de las veces yendo por la corte tocó así en una de las habitaciones de las damas, y la otra dijo: id con Dios, que no quiero ser monja, porque él salía absolutamente todas las noches. Bueno, pues la concomitancia entre uno y otro es que tanto de uno como de otro no se sabe cuántos hijos llegaron a tener, aunque a Alfonso XIII se le hayan adjudicado 4 y luego uno haya adquirido el reconocimiento. La realidad es que no se sabe ni cuántas relaciones llegaron a tener ni cuántos hijos tuvieron. A Felipe IV hay gente que le adjudica hasta 40, y él tuvo una amante más señalada, que era la Calderona, pero todo el resto eran relaciones de un día, como también las tuvo con distintas, sobre todo cabareteras, cómicas. Alfonso XIII, que por cierto era... lo dicen que era el precursor del cine porno, porque ya sabes que, como le gustaba tanto el cine porno, pues el conde de Romanones echó mano al presupuesto real, y con la productora que grababa todos los actos reales, pues decidió llevar a cabo 20 películas porno a razón de 6.000 pesetas cada película, de las que quedan ahora mismo 3 en la Filmoteca de Valencia, y que además tienen una curiosidad más, y es que parece que el rey no solo le gustaba ver porno, sino que le gustaba participar en los guiones, y él incluso escribía los argumentos de las películas, y luego es de suponer que las ponía en práctica con sus amantes, ¿no? Con Carmen Ruiz de Moragas, por ejemplo. Marta, me imagino que paraste en Alfonso XIII para no meterte en líos. No, en absoluto. Paré en Alfonso XIII porque creo que realmente para escribir la historia y para hacer literatura hace falta perspectiva. Y realmente en estos momentos del rey emérito de Felipe VI lo que creo que hay que hacer es información. Y muchas veces tengo la sensación de que hay demasiadas invenciones respecto a sus propias figuras. Creo que pasará el tiempo, y cuando pase podremos tener una visión global de las figuras con sus luces y sus sombras, que todos las tienen, y aunque hubiera sido mucho más divertido quizás, y me podía haber dado mucho más rédito, me parecía que realmente no era serio hacerlo de ese modo, y que le restaba calidad a Pasiones carnales, a este libro que tiene pues mucho trabajo. Por cierto, solamente como vamos a terminar... Se nos acaba el tiempo, así que es tu momento para que digas lo que quieras. Bueno, voy a contar solamente una anécdota, porque todas las historias es una anécdota que me hace mucha gracia, porque claro, como siempre nos han contado todas las cosas que hacen los reyes, pues a veces nos olvidamos de las que han hecho las reinas. Yo siempre defiendo que en la historia tiene que haber mujeres buenas, malas y regulares, igual que hombres buenos, malos y regulares, para que de verdad haya igualdad. Porque si solamente que ellas son buenas y abnegadas y los otros los malos así, no vamos a ninguna parte, y yo como Mae West siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando soy buena soy muy buena, y cuando soy mala soy mejor. Bueno, pues hay una historia de María Luisa de Parma, que no es un personaje que me guste a mí en absoluto, me cae bastante mal esta señora, creo que el trío fue pésimo para España, el trío me refiero a Carlos IV, que era, en fin, no tenía muchas luces el hombre, más María Luisa de Parma, y por supuesto Godoy, que en 5 años este guardia de corps, ¿qué tendrían los guardias de corps que los volvían locos? Se convirtió en todo, hasta en príncipe, y no de sangre sino de la paz, pero por ellos hubiera sido también de carne. Bueno, pues María Luisa de Parma, que aborrecía a su hijo Fernando VII como casi todos los españoles, el rey que pasó de ser el deseado al felón, y que era feo por dentro, por fuera, de lado,
y de pene, porque tenía el pene más feo de la historia de España, un pene que era exactamente al revés, como un coliflor, era fino en la base y gordo en la punta, y ahí lo dejo, y por eso tuvo tantos problemas hasta que consiguió procrear. Bueno, pues María Luisa de Parma odiaba a su hijo Fernando y le llamaba ese marrajo cobarde. Entonces, intento pensar que tal vez lo que hizo cuando iba a morir tiene que ver con ese odio, pero nunca lo sabremos. ¿Y qué hizo? Llamó a su confesor, que se llama Fray Juan Almaraz, y le dijo: quiero irme en paz, quiero estar tranquila ante Dios y ante los hombres, y quiero dejar mi confesión por escrito, y que el mundo entero se entere de lo que voy a decir. Y por favor, hágasela usted llegar a mi hijo. ¿Y qué dijo en la confesión? Dijo: de los 23 embarazos que yo he tenido, 14 hijos vivos, en ninguno ha participado el rey. ¡Hala! Ahí lo dejo. Con eso. Bueno. Si quieren más historias fascinantes como esa, pues Pasiones Carnales las va a firmar ahora mismo Marta, aquí al lado. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo. Gracias. Gracias. Marta firmará el libro.